Hola, ¿qué tal? Qué gusto. Hoy vamos a conversar un poco sobre una de las técnicas más importantes en programación neurolingüística. Quizás es mi favorita porque se trata del reencuadre de contextos y de contenidos. Muchas de las veces nos encontramos en situaciones difíciles y situaciones complicadas de manejar y desgastantes, sobre todo que se roban nuestra energía, y te recomiendo que puedas poner mucha atención a este video y que además saques tus propias conclusiones. Por favor, utiliza la sección de comentarios para dudas, inquietudes o quizás alguna sugerencia. No te olvides seguirnos en redes sociales. Estamos en Twitter con Líder Plus Oficial y estamos en Facebook con Líder Plus también. En la descripción están los links para que nos sigas y sobre todo suscríbete al canal. Dale un me gusta, compártelo con tus amigos, etiqueta a tus amigos en los comentarios. De esta forma podemos llegar a más personas y quién sabe alguien de tus contactos va a necesitar muchísimo hacer este recuadre de contexto. Hoy tenemos un video con un contenido de altísimo valor. Es corto, pero realmente con una esencia poderosísima. Vamos a aprender cómo cambiar, utilizando la programación neurolingüística, cambiar situaciones y contenidos y cosas que nosotros vemos de una u otra manera en nuestro diario vivir, en la forma de negociar, en la manera de conversar con las personas, inclusive la forma en cómo comenzamos a mirar el mundo diferente cuando empezamos a utilizar estas herramientas, implementando estas herramientas, valga la redundancia, de programación neurolingüística en nuestra vida. El reencuadre de contextos y de contenidos es mi técnica favorita de programación neurolingüística. En PNL aprendemos a que todas las cosas que pasan en nuestro entorno tienen siempre diferentes formas de verse, diferentes ópticas, y sobre todo la forma en cómo debemos reaccionar o cómo reaccionamos depende de la forma en cómo estemos mirando o cómo observemos las cosas que están pasando en derredor nuestro. William Shakespeare lo dice de una forma más clara. Dice: no hay nada bueno o malo, sino es el pensamiento el que lo hace así. Se basa en el hecho de que nosotros vemos las cosas o no las vemos como son, sino que podemos asimilarlas de formas muy diversas. Y esta forma de verlas o de asimilarlas también nos hace que sintamos y actuemos de forma distinta. A veces, en ocasiones, nos dicen cosas o pasan situaciones en las que no estamos muy a gusto, y eso, lo que sentimos, reflejamos, y definitivamente eso es lo que va a pasar en nuestras vidas siempre. Así que de ahora en adelante puedes empezar a cambiar situaciones y cambiar contenidos utilizando esta técnica del reencuadre de contextos con programación neurolingüística. ¿Y qué es y cómo funciona? Vamos a entrar un poco rápido en materia. Es la capacidad de ver cualquier situación desde diferentes perspectivas, como lo habíamos hablado antes, y convertir algo adverso en algo realmente positivo. O si no lo logras convertir en positivo, por lo menos lo vas a dejar fuera del lado negativo o afectivo. Entonces, vamos a aprender cómo funciona esta técnica muy rápidamente. Bien, y lo quiero hacer con ejemplos. Bien, en algunas situaciones de nuestras vidas pasa algo con respecto a nuestra ropa o comportamiento que no estamos a gusto. Y en un diálogo que hemos simulado podemos verlo muy claro, ¿no? Si un amigo o alguien conocido nos dice: oye, el saco que traes puesto realmente está muy feo. Y eso probablemente me puede chocar a mí porque quizás era mi saco favorito, mi camisa favorita o mi corte de cabello que lo había decidido hacer así, y una persona viene y destruye una creencia que yo tengo en ese momento. Entonces, puedo pretender ser más inteligente y tratar de convencerlo o darle argumentos. Eso es lo que nos pasa siempre y desgasta demasiada energía. Créeme, discutir con las personas desgasta energía, perder la paciencia, ser intolerante desgasta energía, y lo más importante en nuestra vida es la energía con la que nosotros vivimos, porque es la que nos ayuda a movernos, la motricidad, la pasión que nos da por hacer la misión por la que estamos aquí en la tierra. Así que, utilizando un poco el reencuadre de contextos, simplemente digo: efectivamente hay personas a las que no les gusta, y eso dejó prácticamente sin piso, sin contexto, su acusación o su agravio, ¿verdad? Hay muchísimas formas de cambiar el reencuadre de contexto. Tú lo puedes practicar con tu familia, con tus seres queridos, con tus amigos. Como te diste cuenta, acá no discutí, no pretendí persuadir esta persona de que mi saco era bueno o malo, sino que por el contrario dejé sin piso su afirmación. O sea, si tenía una afirmación negativa, inmediatamente le puedo mostrar algo positivo, diciéndole, por ejemplo: sí, efectivamente hay personas a las que no les gusta, sin embargo te comento que en mi familia pues le ha gustado mucho, ha causado mucha sensación. Publiqué una fotografía con este saco en las redes sociales y todo el mundo comentó
lo bien que se me veía con el saco, y además te cuento que es uno de mis favoritos. Realmente es muy interesante. ¿Cómo puedes utilizar el reencuadre de contexto cuando alguien viene a hablarte mal de una persona? Simplemente debes cambiar el marco. No debes defender a la persona que están agraviando, pero tampoco debes dejar que ese comentario contaminante dañe a una persona. Si me dicen, oye, qué mal que hizo esta persona tal cosa, simplemente cambio el contexto y digo, ¿sabes qué? En algunas ocasiones he recibido muchos favores de esta persona. O si hablamos, por ejemplo, un nombre ficticio de Pedro, entonces, ¿sabes qué? Sin embargo, me parece que Pedro es un gran tipo, muy honesto, muy trabajador, muy ético, remarcando siempre 2 o 3 características positivas. Entonces, definitivamente, el contexto va a cambiar y el contenido va a cambiar, porque ya no fuiste tú el espejo que rebotó solamente los malos comentarios o el chisme o la crítica, porque no existe crítica destructiva ni constructiva. La crítica es crítica y daña a las personas. Entonces, siempre practica, porque realmente estas herramientas no funcionan con una sola vez que la escuchaste o con un libro que leíste. Funcionan cuando la practicas constantemente. Haz que alguien de tu familia te diga, dime algo negativo, entonces tú cambias el contexto y remarcas el cuadro. Algo que a mí me gustó muchísimo fue alguna vez una experiencia de IBM, que habían contratado un alto ejecutivo, era nuevo en la compañía y tomó una decisión equivocada y la empresa perdió $9 millones. Al siguiente día fue llamado obviamente a la oficina del director. Él caminaba a la oficina convencido de que iba a ser despedido, y cuando empezaron a conversar le dijo, bueno, entiendo que me vayan a despedir porque he cometido un error de esta magnitud. Y el reencuadre de contexto que utilizó este director era fantástico, y le dice, ¿cómo se le ocurre que lo vamos a despedir hoy si hemos invertido en usted en una educación que costó $9 millones? Es usted hoy una persona mucho más capacitada que ayer, y sabemos y estamos convencidos de que no va a volver a cometer un error de este tipo. Entonces, la sorpresa que tuvo que haberse llevado esta persona, porque cuando alguien ve un contexto diferente, entonces sabe que extraer el máximo positivo de cualquier circunstancia o cualquier situación, por más adversa que parezca una circunstancia, trae algo positivo para nuestro ser siempre. Lo importante es que lo sepamos aprovechar y valorar. Ahora, ¿cómo yo puedo aprovechar el reencuadre de contextos y de contenidos aplicándolo a las ventas? Pues simplemente tenemos que empezar a decir frases y palabras que nunca debemos decir frente a un prospecto, ¿verdad? Y lo vamos a ver así muy brevemente, ¿no? Les ofrezco luego un video exclusivamente del reencuadre de contexto aplicado a las ventas y a la negociación, sobre todo en los cierres de ventas. Bien, cambia las palabras y los términos que normalmente usamos en una negociación con palabras que no enciendan las alarmas. Mira, esto es importante que hacer. Nuestro cerebro recibe información constantemente todos los días. Desde que nacemos siempre recibe información. Por eso se dice que somos el resultado de todo lo que la gente sumó y aportó en nuestras vidas y los que restaron. Desde cuando somos niños fuimos recibiendo información, y cuando la información se hace repetida en nuestra mente, entonces se comienzan a volver algo que se llama surcos de información. Esto se conoce como engramas. Los surcos de información son información constante que está en nuestro cerebro, que está a la mano, que la recuerdas con mucha facilidad, y que también vienen a ti en versión de emociones y sensaciones cuando alguien dice alguna palabra, un olor, un color o un recuerdo, una canción, algo, un sonido que detona esta alarma, como digo yo, y se activa la misma sensación que sentimos cuando se grabó esta información. Entonces, un poco más adelante lo vamos a poder entender mejor cómo funcionan los engramas y los surcos de información. Ahora, ¿qué pasa cuando estoy frente a un prospecto y estamos ya en el cierre de la venta y entonces yo utilizo la palabra firma? Si tú escuchas esta palabra firma, te das cuenta que es algo como el matrimonio, como una venta, como una compraventa, como un juicio, como algo legal, como que, bueno, un sinnúmero de circunstancias que se pueden venir a la mente de una persona o despertar cualquier engrama negativo que haya tenido producto de haber utilizado esta palabra firma, porque siempre la gente te dice, cuidado con lo que firmas, lee bien las cosas antes de firmarla, nunca firmes un documento en blanco, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esta palabra sí detona alarmas o engramas que de pronto pueden generar sensaciones negativas. Podemos cambiarla utilizando la frase un visto bueno.
podemos decirle a nuestro prospecto, por favor verifique los datos, si todo está ok, regáleme un visto bueno, y señalo con X donde debería estampar su autógrafo. Algunas personas utilizan palabras como esas para ser un poco más joviales y atentos. Contrato es una palabra casi pecado, ¿no? Definitivamente en una negociación yo no puedo utilizar la palabra contrato porque conlleva acuerdos, notarios, abogados y cosas un poco más fuertes que por nada del mundo debería decirlas, o yo, mi sugerencia es que nunca las digamos porque también encienden engramas que pueden afectar el conducto o la conducta del prospecto en la negociación. Utilizamos palabras como acuerdo, como el documento, los datos, especialmente el acuerdo, ¿no? Entonces, señor X, ya tenemos un acuerdo listo, por favor verifiquemos los datos que estén bien y regáleme un visto bueno al final. Sugiero no utilizar la palabra pagos, porque cuando hablo de la palabra pagos conlleva obligaciones, cuentas pendientes, deudas de colegio, luz, agua, teléfonos, y entonces la mente es muy rápida y despierta engramas muy rápido, y entonces hace que las personas piensen en algunas otras prioridades que quizás tienen y no las están tomando en cuenta ahora mientras tú estás haciendo esta negociación. Entonces utiliza la palabra cuotas. Cuotas es como mi chanchito que estoy ahorrando, o las escaleras que voy subiendo, o los pasos que voy dando para obtener algo. Entonces utilizamos un cambio de palabras, un reencuadre del contexto del contenido, y así evitamos que las personas despierten emociones o recuerdos o frases que no deberían estar inmiscuidos en ese proceso tan delicado de la negociación. Porque una negociación, cuando está bien trabajada, cuando se ha implementado valor y todo este tipo de cosas, se va a dar por un conducto regular, normal o con mucha emoción. Sin embargo, no todas las negociaciones se dan de esta manera, entonces hay que tener mucho cuidado con lo que estamos utilizando. Y por último, precio, ¿no? Cuando digo precio, digo costoso, caro, y definitivamente voy atrás con el tema pagos, cuentas pendientes. Mi esposa o mi esposo me está diciendo siempre que hay que pagar esto o lo otro. Bueno, una cantidad de cosas. Entonces, cuando hablamos de inversión, hablamos del valor agregado que yo le he dado a mi producto durante todo el proceso de la negociación, y que al final lo que está haciendo es llevándose una gran inversión a casa, ¿no? Sea en educación, servicios o productos. Entonces los reencuadres de contexto funcionan de mil y un formas, de muchas maneras, en especial, por favor, cuando se trata del producto y el cliente rechaza el producto que tú estás ofreciendo. No te ofendas, porque no es a ti a quien está el cliente rechazando. Cuando, por ejemplo, para citar un ejemplo más en cuanto a ventas, en seguros de vehículos, no, los seguros son todos unos tramposos, nunca pagan o siempre tienen cláusulas que nos engañan. El cliente no te está atacando a ti, no tienes que ponerte enojado, no tienes que defender a la compañía, ni siquiera defender el producto, porque lo que vas a hacer es pelearte, despertar emociones negativas. Y recuerda, lo que sientes y piensas lo materializas. Tus palabras se vuelven material, o sea, se vuelven hechos. Entonces, y lo que sientes es lo que atraes, no lo que piensas, porque lo que sientes te induce a pensar y por ende atraes todo lo que estás sintiendo. Así que si tú te pones a pelear con el cliente, a decirle, no, pero mire que esas son empresas que no valen, mi empresa sí, mi empresa es internacional, la trajeron de Júpiter, entonces definitivamente estás desgastando energía muy útil. Utiliza, por favor, el reencuadre de contextos y dile, mire, algunas personas tienen ese criterio sobre los seguros de vehículos. Y luego, ya que quité el reencuadre de negativo, entro con el contenido positivo y le digo, sin embargo, los beneficios que hoy usted puede llevarse en una póliza y empiezas ya con tu producto, ¿verdad? Empiezas ya con el contenido que tú quieres reencuadrar en la negociación. Cuando estamos hablando de propiedades, de casas que están muy lejos o que es muy grande, muy pequeña, muy chica, simplemente no tienes que discutir o no tienes que persuadir al prospecto a que piense como tú piensas. Respeta su forma de pensar. Él piensa que la casa que le estás vendiendo está muy lejos. Caramba, es su decisión, es su gusto, déjalo así como está. Simplemente utiliza un reencuadre diferente. Y sin embargo, hoy se está utilizando mucho los suburbios porque sencillamente nos genera paz, tranquilidad. Bueno, y tú ya sabrás más del proyecto que estás moviendo o del producto que estás moviendo que yo, pero no discutas con el cliente. En algunas veces afirma, dice, sí, efectivamente a algunas personas no les gusta. Ya está.
se acabó, su reencuadre negativo, su posición negativa se acabó y tú pasas a hacer la posición positiva. Para que tú puedas ser un cerrador, para que tú puedas ser un profesional en la negociación, necesitas aprender a conservar en mayor cantidad tu energía, tu profesionalismo al máximo. Y por favor, nunca discutas con el cliente. Si el cliente dice, oiga, ¿sabe qué? Pero lo que pasa es que esos colores son muy fuertes y muy chocantes. No, que mire que no discutas, simplemente di, efectivamente, he visto que a algunas personas no les gustan estos colores. Y ya me paso al lado positivo, lo dejé sin piso su posición y yo lo pasé al lado positivo y a sacarle el máximo beneficio, como preguntarle pues al prospecto, decirle, ¿y cuáles son los colores que a usted más le gustan? Entonces, no, a mí me gusta el verde. Ah, por supuesto, si tuviera uno verde, entonces ¿a usted le parecería bien? Sí, sí, perfecto. Y luego vamos a ver un poquito más en ventas sobre los 7 sís, que son claves para el cierre de la venta, porque siempre tengo que estarle haciendo que él diga sí a todas las cosas hasta cuando sea el momento del cierre, pues su sí sea por defecto, ¿verdad? Por efecto de gravedad. Por favor, te voy a pedir una vez más que te suscribas a nuestro canal, que lo compartas y comentes con tus amigos. Si tienes dudas, inquietudes, no olvides dejar en el casillero de comentarios para que nosotros podamos compartir contigo. Además de eso, si tienes un tema que te gustaría tratar, que lo podamos hacer mediante estos talleres. Ok, entonces definitivamente ya estamos avanzando un poquito más en relación a los 6 niveles de pensamiento lógico, que fue el video de la semana anterior, y que espero haya sido de tu agrado y que definitivamente puedas suscribirte a nuestro canal una vez más y compartir el video. La próxima semana vamos a estar contigo y semana a semana vamos a estar actualizando nuestro desarrollo en programación neurolingüística, ventas, y luego vamos a entrar ya definitivamente a combinar ambas cosas para hablar de coaching con programación neurolingüística.